Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo espacio. El día de hoy con mi invitado, quien es Marcelo Larrea, analista, político y periodista, vamos a analizar un tema muy controversial que nos está rondando los últimos días a todos los ecuatorianos, y es la delgada línea y el equilibrio entre la explotación pesquera y el defender nuestra biodiversidad. Muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarme. Muy grato estar contigo, Marjorie, y sobre todo de tratar, además de un tema de esta naturaleza, en Telesucesos. Evidentemente hay una gran preocupación en el país que se ha extendido a nivel internacional por las operaciones de la flota de barcos chinos, que no es la primera vez que viene. Estamos hablando de 260 barcos que tienen una capacidad instalada de operación ponderada entre 10.000 y 30.000 toneladas por unidad. Lo que significa que pueden... No alcanzamos a dimensionarlo. Esos son montañas, ¿no? Como el Pichincha de peces, una cosa así, ¿no? Una cosa realmente descomunal, ¿no? Y ya estamos hablando de que ellos pueden pescar entre 2.600.000 toneladas y cerca de 8 millones de toneladas de peces, de diversas especies, ¿no? Esto implica una gravísima lesión al ecosistema de nuestros mares, al ecosistema de Galápagos, igualmente al ecosistema del mar continental, porque es una pesca evidentemente depredadora, que está además atacando la estabilidad de las distintas especies de tiburones en la región. Los tiburones han sido diezmados en los últimos años, tanto por el decreto que emitió el expresidente Correa en 2007, en el cual legalizó la pesca incidental de tiburones, como si fuese posible pescar incidentalmente un tiburón. Uno puede pescar incidentalmente a lo mejor una tilapia, ¿no? Pero un tiburón, que es un animal que mide por lo menos 3 metros. Hay que tener las herramientas para hacerlo, claro. No es y en la absoluto intención. incidental. De manera que cuando él legalizó la pesca incidental de tiburones, lo que hizo fundamentalmente es legalizar la pesca de tiburones, pero además legalizó el aleteo de tiburones. Y en consecuencia, numerosas especies de tiburones están siendo extinguidas en nuestras aguas, con una consecuencia grave para nuestros mares, porque el tiburón está en la cúspide de la cadena alimentaria y es el elemento que garantiza la estabilidad del ecosistema marino. La depredación de tiburones tiene en consecuencia resultados bárbaros para los equilibrios de los mares, significa la acidificación de los mares, significa la pérdida de muchas especies, no solo de los tiburones, y el crecimiento de los índices de morbilidad y mortalidad marinos. Por eso este tema evidentemente conmueve no solamente a los ecuatorianos, que nos debe conmover a todos, sino a la humanidad entera. Esta es una forma de destruir una riqueza que es además ecuatoriana, que además vale miles de millones de dólares, en un país que está ladrando por centavos. Es inadmisible que esto ocurra con una absoluta lenidad de parte de las autoridades del país frente a un acto que implica un ecocidio y además que provoca una pérdida económica multimillonaria a la República del Ecuador. Hablemos, Marcelo, sobre la Convemar, que te hemos visto mucho en redes sociales censurando esta Convención de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Mar. Pero inicialmente, pues en el papel, más bien el objetivo parecía noble, ¿no? Parecía beneficioso. Y lo tenemos como un documento que ayuda al manejo sustentable de los recursos pesqueros en aguas jurisdiccionales y en zonas adyacentes, donde los desplazamientos oceánicos estacionales producen alta existencia de recursos. ¿Qué pasó? O sea, en realidad, bueno, el documento dice lo mismo ahora que lo que decía hace años cuando se firmó. ¿Por qué no fuimos capaces de verlo y por qué
¿Por qué nos condicionamos de esa manera? Bueno, la CONVEMAR en realidad es un convenio que ha venido trabajándose durante décadas y uno de sus propósitos precisamente es destruir la soberanía territorial de las naciones sobre los mares, en función de los intereses de las grandes flotas pesqueras. Tenemos países vecinos, perdón que te interrumpa, que en el caso de Perú no lo firmó, en el caso de Colombia lo firmó, pero no lo ha ratificado. Es decir, está claro que no para todos es beneficioso. No es beneficioso para la humanidad. Este es un convenio que beneficia exclusivamente a las grandes flotas pesqueras. Ese tipo de declaraciones que son abundantes en el texto de la CONVEMAR, siempre denunciamos que son un fraude, porque el principal instrumento para proteger las especies marinas es la soberanía territorial marítima de las naciones. Y los hechos lo han comprobado. Tenemos ya 8 años de la adhesión a la CONVEMAR y año tras año hemos sido víctimas de una pesca depredadora de dimensiones colosales. Y la CONVEMAR no ha servido absolutamente para nada. De manera que la denuncia que hicimos en la Asamblea Nacional el año 2012, cuando se debatió la adhesión a la CONVEMAR, no son ya palabras, son hechos que han sido confirmados año tras año, en el que el Ecuador ha sufrido esta pesca depredadora con consecuencias gravísimas para nuestro ecosistema marino. Y la CONVEMAR ha probado que efectivamente no sirve para nada. Ahora, la CONVEMAR lesiona al Ecuador ¿en qué sentido? El Ecuador es un país que es pionero en la formación del derecho del mar. Desde 1830 Ecuador está legislando sobre el mar. Y una de las primeras legislaciones sobre el mar es precisamente la que en la que descansa nuestra soberanía sobre las Islas Galápagos. ¿Por qué las Galápagos son ecuatorianas? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Primero porque geológicamente son una extensión de la provincia de Manabí en el Océano Pacífico, unida por la cordillera que yo les denomino Cordillera de Manta, pero que en la geología es conocida como la Cordillera de Carnegie, pero deberíamos demandar que se denomine Cordillera de Manta, porque es una extensión de Manta. Esa es la realidad. En segundo lugar, porque el Ecuador tiene una cultura marina de siglos y ha tenido una relación permanente con las Islas Galápagos. Y en tercer lugar, ya en la era republicana, cuando se establece el Ecuador en 1830, Ecuador declara su soberanía territorial sobre las Islas Galápagos por este concepto, por encontrarse en sus aguas adyacentes. De manera que el momento en que se mutila nuestra soberanía territorial marítima, implícitamente se nos está mutilando o se está abriendo la puerta para mutilar la soberanía ecuatoriana sobre las Islas Galápagos. Por eso denunciamos que la adhesión a la CONVEMAR constituía un acto de traición a la patria. Pero además porque, al reducir el mar territorial de 200 millas, establecido en el Tratado del Pacífico en 1952 y ratificado por los países signatarios del tratado, como tú has señalado, Marjorie, Perú y Chile, al cual se adhirió además Colombia años más tarde, y ratificado en la legislación mundial, porque no es un tratado que lo firmamos tú y yo y se acabó el cuento. Ese tratado fue expuesto a la impugnación internacional durante 10 años y tiene el valor de un tratado internacional de obligatorio cumplimiento para todas las naciones del mundo. De manera que cuando el señor Correa decidió adherirse a la CONVEMAR, mutiló al país en 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial y abrió las puertas a que este ecocidio que estamos sufriendo estos días y que lo hemos venido sufriendo año tras año después de la adhesión a la CONVEMAR se siga prolongando. Por ello planteamos que el Ecuador puede tomar acciones inmediatas para proteger su mar, que es denunciar a la CONVEMAR. Entonces la Armada ecuatoriana tendrá el suficiente soporte jurídico para poder actuar como le corresponde en lo que hoy llaman la zona económica exclusiva, que además, vale la pena decirlo, se llama zona económica exclusiva porque no reconoce soberanía territorial de ningún país, sino se llamaría mar territorial. Y la zona económica exclusiva, como se llamaba antes, claro, y cuando nosotros o la Marina ecuatoriana dice en la zona económica exclusiva, está siendo cómplice de un acto de traición a la patria, porque la zona económica exclusiva niega los derechos de soberanía territorial del Ecuador, y porque además en la legislación de la CONVEMAR, zona económica exclusiva son aguas internacionales. Pero si no hay soberanía nacional de un país sobre esas aguas, son aguas internacionales. Hablemos de las 200 millas territoriales.
siempre lo hemos escuchado, no estudiamos esto, pero en realidad lo teníamos, es decir, si hubiéramos frenado, si no hubiéramos firmado, ¿lo teníamos de hecho o era como más o menos del protocolo de Río de Janeiro, que no lo reconocíamos, pero atrévete a poner un pie del otro lado? Es decir, no lo teníamos de hecho. ¿Sí teníamos estas 200 millas? Claro que las tuvimos, tanto las tuvimos que Ecuador escribió una página notable en la historia del mundo, no solo del Ecuador, que fue haber derrotado a Estados Unidos en la Guerra del Atún. Ecuador, este pulgarcito del continente sudamericano, le ganó a Estados Unidos una guerra, con una marina infinitamente menor a la marina norteamericana. Los marinos ecuatorianos escribieron páginas notables de su historia patriótica cuando detuvieron a decenas y cientos de buques norteamericanos pescando en nuestras aguas, y después de una larga e intensa batalla, la diplomacia ecuatoriana también escribió una página notable cuando derrotó a Estados Unidos en los organismos internacionales, y Estados Unidos fue obligado a pagar las indemnizaciones de rigor que planteó el Estado ecuatoriano para poder recibir de vuelta a los buques. ¿Qué pasa con estos capítulos de la historia que al parecer pues se han borrado, no los conocemos o nuestras autoridades tampoco lo tienen en mente? El país ha sufrido un tsunami propagandístico desde el año 2007 en el cual nada existía antes del señor Correa, ¿no? Y en consecuencia se borró la historia. Cuando presidentes como Galo Plaza, como Velasco Ibarra, como Carlos Julio Arosemena, como Clemente Yerobian Indaburo, hasta el presidente Roldós, el presidente Hurtado, repudiaron la Convemar, ¿no? Incluso el presidente Alfredo Palacio se negó a suscribir la Convemar frente a una visita que tuvo del señor Jeb Bush, que en esa época era el gobernador de Florida, que vino a pedirle que se adhiera a la Convemar. El único que ha lesionado la historia marítima y los derechos marítimos del Ecuador en el ejercicio del poder es el señor Correa. Y esa es tal vez la mayor traición a la patria que se ha cometido en estos tiempos, porque estamos hablando de la pérdida de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial, y no de cualquier mar. Nuestro mar es el mar más rico del mundo. En él convergen las corrientes de Humboldt del sur hacia el paralelo cero, la corriente del Niño del norte hacia el paralelo cero, la corriente de Quito, conocida también en la geología como corriente de Cromwell, que es la corriente del centro del mundo, que hacen que nuestro mar sea el Yasuní de los mares. Ahí existe la mayor diversidad ictiológica de los mares del planeta y la mayor cantidad de peces, es el mayor banco de proteína marina del mundo. De manera que los ecuatorianos debemos conocer esto para defender nuestros derechos legítimos e impedir que esas hermosas especies desaparezcan. Ya nos ocurrió con el tiburón ballena Esperanza, que fue pescado por esta flota y evidentemente en nuestras aguas territoriales históricas, en lo que algunos llaman la zona económica exclusiva, lo cual prueba que no se está ejerciendo soberanía sobre la zona económica exclusiva. Marcelo, hablemos un poquito sobre las opciones que tenemos. Hablamos de que los ciudadanos tienen que estar informados, tenemos que pronunciarnos al respecto, luego hablaremos de cómo desde la sociedad civil podríamos hacerlo, pero quisiera conversar contigo sobre la plataforma marina, es decir, se habla de opciones dentro del mismo tratado de comprobar que nuestra plataforma marina es más extensa, que de por sí lo es, como una opción para, digamos, acortar este espacio donde están situados ahora. Pero lo mismo puede ocurrir del otro lado de las Galápagos. De hecho, ocurre, pero en esta zona... Pues aquí hay un concepto que vale la pena tocarlo con mucha propiedad porque es un elemento de confusión. El concepto es la plataforma continental. Y como es obvio, las Islas Galápagos no son un continente. De manera que, aunque haya la trampa de que el Ecuador trampea la Convemar, ¿no?, y reclame plataforma continental para las Islas Galápagos, es absurdo, es decir, no hasta etimológicamente. Porque hay supuestamente estudios de batimetría que se están realizando del fondo marino. Bueno, esto al parecer es obviamente muy caro, toma tiempo, no tenemos la tecnología, pero se lo plantea como una opción, es decir, desde tu punto de vista no es una opción. Okay. No podríamos reclamar la extensión de la plataforma continental. Sí, pero déjame te explico por qué. Primero porque las islas, como es obvio, son islas, y las islas no son un continente, de manera que no tienen plataforma continental. En segundo lugar, porque el territorio continental ecuatoriano, como es visible para cualquiera que ve el mapa del continente, el Ecuador está en la nariz del territorio de Sudamérica. Y la plataforma continental del Ecuador es mínima.
llega apenas a 30 millas de mar. Entonces, ningún estudio, por más millones de dólares que gaste, va a poder extender como un chicle esas 30 millas de plataforma submarina y transformarlas en 350. Esa es simplemente una maniobra de distracción que carece completamente de sentido. Felizmente no han hecho mayores inversiones en estudios que carecen de sentido. Eso no significa que el Ecuador no pueda ejercer su soberanía sobre la cordillera de Carnegie, que es una cordillera, como te decía, que se extiende desde el continente hacia las Islas Galápagos. Tampoco que la cordillera de Carnegie pueda sustituir a la plataforma continental, porque una cordillera es una cordillera y una plataforma es una plataforma, son dos cosas distintas. Y no tiene sentido que el Ecuador se meta a estar tramposeando a nadie cuando tiene derechos legítimos que defender. ¿Por qué? Porque si bien el Tratado del Pacífico nos otorgó en la legislación internacional de validez mundial 200 millas de mar continental y 200 millas de mar insular, dejó una banda de 100 millas sobre la cual aparentemente no existiría soberanía. Pero en el año de 1986, el Ecuador asumió mediante decreto ejecutivo soberanía sobre esas 100 millas que separan a los dos mares, basado en la historia de la legislación marítima ecuatoriana, en la misma en la que descansa la soberanía territorial ecuatoriana sobre las Islas Galápagos. Ese decreto ejecutivo expedido por el presidente Febres Cordero está vigente, señores marinos. Ustedes tienen la obligación de respetarlo y hacerlo cumplir. No puede ser invalidado por la Convemar. ¿Por qué? Tú eres abogada y en el derecho hay un principio elemental. Ninguna ley tiene efecto retroactivo. Eso es válido para el derecho nacional, es válido para el derecho internacional, es un principio universal del derecho. De manera que la Convemar, que empezó a tener sentido jurídico recién en 1994, no puede invalidar un decreto ejecutivo emitido por una república soberana, como tampoco puede invalidar un tratado internacional suscrito por Ecuador, Chile y Perú en 1952 y, como lo señalé, inscrito en las Naciones Unidas y que tiene pleno valor como norma del derecho internacional y es de obligatorio cumplimiento para todas las naciones. ¿Qué opinión te merece, Marcelo, esta comisión conformada por Roque Sevilla y Yolanda Cacabatze? Bueno, yo le envié un mensaje a Roque Sevilla felicitándole por esto y planteándole que tiene la gran oportunidad de defender al país, de contribuir a que el Ecuador denuncie la Convemar. Lo que el Ecuador tiene que hacer es denunciar la Convemar. Cualquier otra acción significa igualmente un acto de convalidación de una traición a la patria y pone en grave riesgo la riqueza ictiológica de las Islas Galápagos y de nuestro mar continental y pone en grave riesgo la diversidad geológica y genética de nuestras Islas Galápagos. Esperamos que esa comisión siga en ese camino y no siga en el camino de convalidar un convenio internacional que además fue inconstitucionalmente expedido, porque la misma Corte Constitucional que todo el país conoce, que trabajaba para el señor Correa, cuando emitió el dictamen de constitucionalidad requerido para que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre la adhesión a la Convemar, estableció que tenían que reformarse 12 artículos de la Constitución para que pueda adquirir visos de constitucionalidad una adhesión de esa naturaleza. Ninguno de esos 12 artículos han sido reformados. No ha habido ningún plebiscito, ninguna consulta popular para reformar esos artículos. En consecuencia, la Convemar carece de eficacia jurídica porque fue una adopción inconstitucionalmente adoptada por los asambleístas, a quienes les dijimos el día que votaron que si votaban a favor de esto cometerían un acto de traición a la patria, y por el presidente de entonces y su canciller, el señor Patino. Pero al parecer las actividades van más relacionadas con actuar a nivel diplomático internacional, hacer una protesta de transparencia y control, digamos, tener más apoyo internacional. ¿Ves tú que lo tendríamos? Bueno, lo que los ecuatorianos podemos hacer es lo que está en nuestras manos. El presidente Moreno debería denunciar la Convemar, no tener ninguna vacilación, ahí sí, ninguna vacilación en tomar una decisión patriótica que beneficie al conjunto de la nación. Y no estar esperando que otros países y otras flotas pesqueras vengan en su ayuda. La primera cosa que el Ecuador debe hacer es hacerse valer por sí mismo, tener la dignidad de defender su propia historia y defender su legislación marítima. Evidentemente, y acabo de leer un artículo de un periodista uruguayo destacado, donde solidarizándose con el Ecuador frente a este ecocidio del que estamos siendo víctimas, plantea la necesidad de que se constituya
una flota regional marina para proteger al conjunto de los mares del continente. Porque esto no solamente está ocurriendo en el mar del Ecuador, que es el caso más explosivo por la magnitud de la riqueza pesquera ecuatoriana, está ocurriendo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Perú, en Chile, y en consecuencia todos los países del continente enfrentan una situación similar. Lo que yo he venido planteando en diversos foros es que el Ecuador debe levantar el Tratado del Pacífico y convocar a todas las naciones del continente, e incluso a las naciones de África y de otros continentes, a que se adhieran al Tratado del Pacífico y se beneficien del concepto de soberanía territorial sobre 200 millas de mar y los otros conceptos que están contenidos en la Declaración de Santiago de 1952 y 1954, porque ya son ley internacional y además es una ley precedente a la CONVEMAR. Por lo tanto, tienen un valor jurídico superior a la CONVEMAR. Esta situación, esta evidencia, porque pues ha ocurrido, como lo has dicho antes, ocurre ahora en un escenario preelectoral, además de un escenario de absoluta crisis nacional. ¿Crees que va a ser una prioridad? ¿Crees que va a también ser utilizado o manoseado, por así decirlo, políticamente? ¿Podemos tener la expectativa de ver un resultado positivo? Bueno, en realidad, si nosotros vemos la historia nuestra, que debe ser nuestro referente para construir un futuro promisorio, vamos a encontrar que en la década del 60, cuando hubo la Guerra del Atún, que se inició en el gobierno del presidente Carlos Julio Arosemena y triunfó en el gobierno del presidente Velasco Ibarra, no hubo una sola tendencia política que se opusiese al ejercicio de la soberanía territorial marítima del Ecuador. De manera que lo menos que se les puede pedir a quienes están dedicados a esta cosa que degeneró en negocio de la política es que sean consecuentes con el país y que se pronuncien categóricamente por la denuncia de la CONVEMAR y el pleno ejercicio de nuestra soberanía territorial marítima. Es la mejor forma de apoyar a que nuestra Marina obre como debe obrar. Es la mejor forma para que la diplomacia ecuatoriana obre como debe obrar y para que el Ecuador juegue un papel de liderazgo en la defensa de las especies ictiológicas del planeta, en la defensa de nuestro mar de Galápagos y de las Islas Galápagos, extendiendo la convocatoria a la suscripción del Tratado del Pacífico a todas las naciones del mundo. Muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarme. Me gustaría retomar el tema a futuro, luego de ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos. Te agradezco mucho por este importante aporte que nos has hecho. Un mensaje final cortito. Bueno, primero a la ciudadanía. Mil gracias a ti, Marjorie, una alegría y un gusto estar contigo en tu prestigioso programa. Y a la ciudadanía, sí, es hora de ponernos de pie. No hay tiempo que perder para que el Ecuador entero se una, denuncie la CONVEMAR, restituya su soberanía territorial marítima sobre las 200 millas de mar, la plena soberanía sobre el estrecho que separa los dos mares, el mar insular y el mar continental, establecida en 1986, la defensa integral de nuestras especies en las Galápagos. Los tiburones que están siendo sacrificados por cientos de miles y millones en Galápagos también son ecuatorianos. Muchísimas gracias, Marcelo. Amigas y amigos, muchas gracias. Espero que este programa haya sido de su interés. Necesitamos un sólido sentido de identidad que hoy está sacudido por la negligencia y la adversidad. Voy a citar a Daisaku Ikeda para finalizar. Y él nos dice que en esta época necesitamos reflexionar sobre tres transiciones importantes. La transición del conocimiento a la sabiduría, de la uniformidad a la diversidad y finalmente la transición de la soberanía nacional a la soberanía humana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.